Vamos. ¿Se está grabando? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Bueno, bien cortito, le damos la más cordial bienvenida a esta cátedra de desarrollo evolutivo y en realidad también le damos la cordial bienvenida al profesor Marcial, que va a trabajar, a construir, como él dijo, en este semestre. Ahí está. Ya, profesor, por favor, ahora puede hacer un resumen. Muy bien, vamos a hacer un resumen. Marcial Salinas, psicólogo consultor en desarrollo humano y coach ontológico de la Escuela de Rafael Echeverría. En el ámbito profesional, trabajo en el desarrollo de culturas preventivas, ¿ya? La idea es que los equipos humanos trabajen sinérgicamente y puedan alcanzar mejores resultados, no solo el producto, sino que también en sus propias vidas, en su calidad de vida, para que lo que entreguen tenga mayor valor agregado, si lo pudiéramos llamar. La idea de este curso es poder ayudarlos a ustedes a mirar estos conceptos de psicología antiguos y modernos y poder facilitar en ustedes una comprensión de cómo llegar al paciente, ya de cómo facilitar su relación con el paciente, porque está estudiado que la relación terapeuta-paciente es clave para que uno pueda sanar, para que uno pueda estar bien. Entonces, eso hay que desarrollarlo, hay que desarrollar habilidades, y este curso es una semilla plantada, ¿cierto?, que ustedes tienen que seguir desarrollando en el tiempo para que logren mejor sus objetivos, no solo profesionales, sino que también humanos. La idea es que ustedes se desarrollen integralmente y puedan, de esa manera, hacer un mejor trabajo y ser mejor valorados en el ámbito laboral. Así que toda mi disposición para ayudar en eso, y gracias por la bienvenida. Así que co-construyamos, hagamos este curso juntos, porque por ahí está el aprendizaje. No es solo hacer clases Te quedaste, te estás en silencio, te perdimos, Marcial. Aquí hay que participar. Eso, sí, bueno. Perdón. Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí, profe. Pero estaba justo terminando mi presentación, ¿así es? Y la idea es que podamos Sí. co-construir juntos ahí este evento. Ya, profesor, vamos, sí, no, sí, esto de las conexiones es, somos ya amigos, somos amigos ya de este medio. Bueno, ¿y cómo le hago para continuar? Porque no me quiere hacer caso. Ahí está. Entonces, ¿cómo se logra realizar una relación de ayuda inicial? Esto es como la big question que le dicen ¿cierto? En los entornos de enseñanza-aprendizaje. Esta tremenda pregunta es la que vamos a desarrollar en este semestre, ¿cierto? En conjunto con el profesor Marcial. ¿Cómo se logra realizar una relación de ayuda inicial en enfermería considerando las etapas del ciclo evolutivo humano para el fomento y mantención de la salud, persona, familia y comunidad en los centros de salud de la red asistencial? Esa es la big question. Bueno, esto ustedes saben que siempre tenemos que mencionarlos, los resultados de aprendizaje. Vamos a dimensionar, vamos a intencionar todos los contenidos para sustentar el cuidado de enfermería a partir de los conceptos de ciencias básicas y ciencias sociales, para el fomento y mantención de la salud de las personas, familia y comunidad en centros de salud asistencial. Vamos a intencionar también los contenidos en que todos los estudiantes distingan los comportamientos éticos para visibilizar sus consecuencias en la esfera social, disciplinar, desde un enfoque de género, derechos humanos, diversidad e inclusión. Los contenidos que tenemos aquí, ¿cierto? Estuvimos juntos, trabajando arduamente en conocernos, ¿cierto? El semestre pasado trabajamos, hicimos actividades para nuestro autoconocimiento, trabajamos también en actividades para forjar nuestra autorregulación
e iniciamos tímidamente los aprendizajes con relación a la relación de ayuda. Pues hoy el profesor nos va a hablar de una introducción de las bases teóricas de la psicología evolutiva, para el cuidado de enfermería, ¿cierto? Esta mirada desde la psicología. Y cómo influyen en nuestros comportamientos, ¿ya? Van a ver a Piaget, Erikson, Kohlberg, Freud y John Bowlby. En la segunda unidad, esto va a estar en toda la primera unidad. En la segunda unidad vamos a ver la teoría sistémica relacional, la relación interpersonal y las relaciones interpersonales, está mal escrito, en el equipo de trabajo. Ahí está. Está como tímido mi computador, no me hace caso. Muy importante, las evaluaciones, ¿ya? Esta cátedra tiene 2 pruebas escritas, no escritos, y 5 talleres, ¿ya? Cada taller tiene un valor del 10%. Cada prueba tiene un valor del 25%. En toda la primera unidad vamos a ver 3 talleres cognitivos y en la segunda unidad vamos a ver 2 talleres cognitivos, ¿ya? De hecho, hoy día vamos a instalar el primer taller, que tiene un 10%, sumativo. Todo esto es sumativo, ¿ya? Dice evaluaciones formativas, pero escúchenme bien y va a quedar grabado que todo es sumativo. Las 2 pruebas escritas y los 5 talleres. Cada taller 10%, cada prueba 25%. Derechos de los estudiantes. Tienen derecho a su opinión y es lo que esperamos, ¿cierto? A licencia médica, tienen derecho a recuperación, a tener una comunicación fluida con los docentes y tenemos que elegir un delegado o delegada, ¿ya? Los deberes es la asistencia, puntualidad, respeto a la comunidad universitaria. Bueno, en esta parte le dejo la palabra, ¿cierto?, al profesor. Yo voy a ir pasando las láminas en la medida que usted me diga, profesor, y vamos entrando en materia para después indicar la tarea. Ya, ok. Bien, muy bien. Bueno, como les decía al principio, para que haya una buena incorporación de aprendizajes, de contenidos y de desarrollo, es importante estar conectados. Es importante mirarnos porque hay una comunicación no verbal que no puede quedar fuera en los aspectos humanos. Entonces, en la medida de lo posible, por favor, abran sus cámaras, ¿ya? Para mí, solamente relatar, hablar de conceptos, como que no me da mucho sentido, porque no sé si ustedes están comprendiendo lo que yo quiero transmitir. Entonces, tiendo, en mi forma, a hacer interacción, a conversar con ustedes. En ese sentido, opiniones, preguntas, son súper necesarias. Son tanto más importantes que a lo mejor una prueba. Entonces, yo los quiero invitar a eso, a que se saquen los miedos, a que pregunten nomás. Aquí no hay preguntas tontas, ¿ya? Solamente hay oportunidades de poder conocer más. Yo creo que una de las cosas que hay que sacar es ese concepto. Aquí el no sé es totalmente válido, porque aquí no esperamos que ustedes sepan, para eso están para escuchar teorías, escuchar opiniones, están para aprender. Así que siéntanse, por favor, con plena libertad de preguntar lo que quieran, ya, 1 o 2 veces, porque se olvidan las cosas, o a veces como que las volvemos a dar vueltas en la mente, y ahí uno no aprende, o necesita como preguntar de nuevo. Yo conmigo no voy a tener ningún problema con respecto a eso. Estas clases son como bien esquemáticas, por lo que yo estuve viendo, lo cual es bueno, porque nos ayuda a llevar un orden, pero puede ser malo la sombra que tienen en que solo nos quedemos en el esquema. Porque si no, solo nos quedamos en el esquema,
no nos ayuda mucho, no avanzamos mucho. Entonces, por eso les pido interacción, preguntas, opiniones, por último, lo que quieran. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es el desarrollo evolutivo? ¿Ya? Desarrollo evolutivo hace mención a los cambios que tiene un ser humano a lo largo de su vida. Estamos cambiando permanentemente nuestras células, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, de conocer el mundo, de interactuar con él, y eso no termina nunca, desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Ya? Todos estos cambios humanos se han tratado de comprender desde distintos enfoques teóricos. ¿Ya? Algunos de ellos antiguos, desde 1890, Freud, por ejemplo, a otros más nuevos, que podríamos decir la ontología del lenguaje, que tiene 10 años, o Humberto Maturana, que tendrá unos 30 años, pero con conceptos súper innovadores. Entonces, todas son aproximaciones a un fenómeno que es el fenómeno humano. Nadie sabe completamente cómo es el fenómeno humano. Ahí está, no es una ciencia dura, no es algo perfecto. En psicología 2 más 2 no son 4, y en lo psicosocial menos. ¿Ya? Entonces, les digo esto para que vayan tratando de ponerse en un paradigma más amplio, más integral, que les permita comprender mejor este mundo de lo psicosocial y de lo psicológico en general. ¿Ya? Y vamos a partir desde el principio, vamos a partir analizando las edades y etapas, mirando factores sociológicos y psicológicos que influyen en el desarrollo. Ahí vamos a mirar los autores de más ratito, ¿ya? Su impacto en las relaciones humanas, porque van de alguna manera, ellos intentan describir la forma en que se generan los seres humanos, en que vamos haciendo cosas en el mundo, ¿ya? Y todos los estímulos, todos los afectos, todo lo que nos rodea, sin duda que va haciendo a la persona que somos, ¿ya? Y también nosotros mismos, porque en algún momento nosotros pasamos a ser estímulos, y nosotros mismos vamos cambiándonos a nosotros mismos y vamos creciendo. Pero sin duda que los estímulos que recibamos en las primeras etapas de vida son cruciales. Hay un concepto en el desarrollo evolutivo que dice que las fases iniciales del desarrollo son más importantes que las posteriores. ¿Ya? Esa es una clave. ¿Ya? Todo lo que ocurre en los primeros años de vida tiene un impacto mayor que lo que ocurra en los últimos. ¿Ya? O sea, es uno de los conceptos. Entonces, vamos a considerar distintos acontecimientos históricos, las experiencias individuales, las fuerzas sociales y la cultura, que son las que nos van definiendo, según el autor Stoller y Gibson. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer esta mirada como integral. Vamos a partir por el psicoanálisis. ¿Alguien ha escuchado el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica alguna vez? ¿Ha escuchado de eso? Sí, dice la Dominique, moviendo un poco ahí su cabeza. Sí, dice la María Alarcón. Ya, ok. También la Oriana. Ya, ok. Teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica es como de las primeras que podríamos decir en términos de querer explicar el fenómeno humano, ¿ya? Desde la psicología. ¿Ya? Es súper antigua. Freud nació en 1856. Y generó toda esta teoría como en el 1896. ¿Ya? O sea, hartos años ya. Pero hay que considerar que antes de Freud solo habían aproximaciones filosóficas respecto de todo, ¿ya? Y Freud lo que quiso fue como centrarse en el ser humano en sí y tratar de generar una teoría, una explicación de cómo son las personas para tratar de ayudarlas a sanarse cuando tenían alguna enfermedad mental. Y él toda su teoría la hizo en base a los pacientes que tenía. Él fue un médico, él estudió medicina, ¿ya?
y como le gustaba el tema de las personas, empezó a conversar con ellas, y en base a las conversaciones que tenía con ellas, generó ciertos elementos, ciertas ideas que le permiten a él explicarse mejor cómo funciona el ser humano, ¿ya? Entonces, sacó como algunas ideas principales. Si le das otro clic, por favor, Roxana, otro más. Ok, estaba como... Él lo que hace, en base a todas estas conversaciones, genera una concepción determinista de la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? El determinismo es una corriente filosófica que básicamente dice que las cosas están dadas, ¿ya? Están determinadas, son así, que nuestra biología es así y no, los seres humanos no vamos a poder volar porque no hemos desarrollado alas, si le pudiéramos llamar, ¿ya? Está determinado. En biología esto era de sentido común comprenderlo, ¿ya? Pero él lo llevó a la psicología y le dio un concepto determinista a lo psicológico, ¿ya? Y decía, en este concepto determinista, que la personalidad estaba motivada por pulsiones biológicas innatas, ¿ya? O sea, que la biología nuestra tenía ciertas pulsiones o motivaciones, si le pudiéramos poner ese nombre, que están dadas en nosotros y que nos mueven a distintas cosas en el mundo, cuando ya nacemos, cuando estamos. Y básicamente esas pulsiones las divide como en tres. Una es el id, el ego, y la otra el superego. El id, o ello, ¿ya? Es un componente hedonista de la personalidad, el más primitivo. Es como esta necesidad que tenemos los seres humanos de solo sentir placer. Que ojalá nos lleguen todos los bonos, que ojalá estemos siempre de vacaciones, haciendo deporte, como puras cosas ricas y comiendo cosas ricas además. Eso vendría siendo el ello, ¿ya? En la teoría del psicoanálisis, ¿ya? Él lo identifica, se da cuenta que las personas como que tenemos una tendencia a eso y le pone ello, ¿ya? Ok, después otro elemento que él sitúa en su teoría es el yo, o ego, ¿ya? Que es el consciente, es el nosotros, el que nos estamos dando cuenta. Somos como nosotros mismos puestos en el mundo, ¿ya? Que tenemos problemas, intentamos resolverlos, sabemos que tenemos que trabajar, vamos a trabajar. El yo consciente, el que está en la realidad, está parado aquí, en este momento, en este lugar, ¿ya? Que obviamente era lo más fácil de determinar para él, porque si hay algo que tienen los seres humanos como superconscientes, que estamos aquí vivos y tenemos que adaptarnos, ¿ya? Entonces, ese es el yo, así lo define. Y después, por último, el superego o el superyo, que tiene que ver con lo moral, ¿ya? Es como lo ideal, el deber ser, que también es como parte de los humanos, ¿eh? Como que siempre nosotros estamos mirando las cosas como que se podrían hacer mejor, como que hay un ideal, como que así sería fantástico, como que si todos fuéramos buenos, como si todos fuéramos, compartiéramos y colaboráramos. Esa dimensión moral está, según él, en el super yo, ¿ya? Que está como presente, ¿ya? Y que define como el principio de moralidad, ¿ya? ¿Dudas con respecto a esto? ¿De dónde sacó esto Freud? ¿Por qué lo miró así? Si hay alguna duda, estamos atentos a escuchar hasta aquí, ¿eh? Super yo buscaría la perfección, ¿o no? Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, puede ser. Puede buscar la perfección perfectamente. Pero sí, hay que considerar que Freud, su teoría es tan antigua, donde la iglesia era muy potente y todos los preceptos católicos cristianos estaban muy, muy en boga, muy de moda. Entonces él lo asocia más que nada como a lo moral, ¿ya? Porque había que ser bueno, había que compartir, había que esto y lo otro, pero también en estos tiempos podríamos asimilarlos como a la perfección,
Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué se refería con que... Ay, se me están perdiendo las preguntas aquí. A ver, vamos a buscar. Chat. Yo te hago la pregunta. Dice, Ya. ¿a qué se refería con que abarca el ego ideal? El ego tiene que ver con el deber ser, ¿ya? Y el deber ser se construye en base a algo, a una idea, ¿ya? Lo ideal vendría siendo como en la Iglesia Católica los 10 mandamientos, ¿ya? No matar, los 10 mandamientos. Esa es como la idea, eso es como lo perfecto que le podríamos llamar en ese tiempo. A eso se refiere como ideal, ¿ya? Yo creo que, a ver, no es Francisca, María Alarcón dice la superioridad moral, pero no sé, ¿puedes abrir tu micrófono, María, para que nos diga cuál es tu pregunta? Sí, me refería, si el super yo se refería como a alcanzar una superioridad moral, por lo que decía de que en ese tiempo estaba el tema de la iglesia, entonces como que buscaban la superioridad moral, como hacer el bien y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, tal cual tú lo dices, perfectamente se puede entender así, una Ah, superioridad ok. moral. Muchas gracias. Ujú. Y Ya, Francisca dice, el super yo busca como las cosas utópicas, como las cosas idealizadas. sí, también pues lo podemos entender de esa manera, ¿ya? Eh, claro, sobre todo si hay un deber hacia eso. Yo creo que lo que mejor define el super yo es el deber de las cosas. Si ustedes sienten en algún momento que tienen que hacerlo así, porque socialmente es aceptado, porque mis papás lo ven así, porque mis amigos lo ven así, ahí está operando el super yo en ustedes, ¿ya? Ahí está operando el super yo todo el rato, ¿ya? ¿Por qué? Alguien más independiente podría decir, ok, sí, hay una dimensión moral, a la gente le gusta esto, pero yo soy el que me desempeño, yo soy el que tengo que adaptarme a este mundo y no me importan tanto los demás, eh, así que yo veo cómo me las arreglo. O sea, una personalidad más bien perversa o psicopática tiene mucho de eso. Un psicópata solo ve por él, solo tiene desarrollado el yo, que es el consciente. Yo hago esto, el ego. Yo hago esto otro, yo aquí, yo soy esto, yo soy el ego. ¿Ya? Eh, y muy mal desarrollado el ello, la superioridad moral, el decir que los demás también son importantes, el que hay que convivir, etc. ¿Ya? No le importan los demás a un psicópata. No cree que tenga derechos el otro. ¿Ya? Es como un caso aparte el psicópata, que no tiene muy desarrollado el ello. Pero la gran mayoría de nosotros sí lo tiene. Eh, y marca eso, como el deber de las cosas, lo bonito, lo socialmente aceptado. Profesor, ¿Sí? ¿y no tendrían más desarrollado el ello, que sería como el componente primitivo, como actuar por el placer más que el yo? En el caso de un psicópata. También de un psicópata, claro, por supuesto, y pueden ser las dos, ¿ya? No sé cuál de las dos prime más, pero un psicópata, yo diría que, claro, tiene más desarrollado el ello y el yo, de todas maneras, porque consigue placer al hacerlo sus cosas malvadas, ¿cierto? Totalmente. Ok. Ya pues, avanzamos entonces. Eh, psicoanálisis. Ya, ahí pasamos a la otra. Bueno, Freud también habla de algunos mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, eh, dado ciertas cuestiones traumáticas que ocurren en el nacimiento o a nivel como inconsciente que tenemos nosotros. ¿Ya? Vamos a hablar primero del inconsciente y del consciente. El inconsciente bueno, es una
una teoría, un concepto que alude a estas pulsiones como primarias, ¿ya? Que están en los seres humanos y que de alguna manera están como hundidas, están como bajo una superficie de realidad, no las podemos mirar conscientemente, ¿ya? Por eso es un inconsciente. Y esas marcan de alguna manera, según Freud, la vida de las personas, ¿ya? Porque, por ejemplo, existe el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que son dos situaciones por las que pasaríamos, según Freud, los seres humanos, y que de alguna manera determinan cómo vamos a hacer nuestra estructura de personalidad. Por ejemplo, el complejo de Edipo es esta necesidad que tiene el ser humano de enamorarse del padre del sexo opuesto. Por ejemplo, yo, hombre, nazco de mi mamá, ¿cierto? Y como que me enamoro de ella, ¿ya? Me enamoro de ella y es mi mamá y yo la quiero y ella es para mí, nadie me la puede quitar, y a mi papá como que lo rechazo, ¿ya? Yo quiero a la persona del sexo opuesto, es decir, a mi mamá, ¿ya? Y eso sería un complejo de Edipo, así se llama, que si es bien resuelto en la madurez, yo ya debiera como soltar a mi mamá y identificarme con mi padre y empezarle a él ver cosas positivas, admirarlo a él, querer estar con él, y ahí se supone que yo ya alcanzo una madurez y una sanidad mental, ¿ya? Así lo veía Freud. Eso es superar bien el complejo de Edipo, ¿ya? Y el complejo de Electra es casi lo mismo, pero desde el punto de vista de la mujer, ¿cierto? Que se enamora de el papá y rechaza a la mamá, ¿ya? Entonces, también ocurre eso, que si ella madura y ya empieza a ver las cosas positivas en su mamá, podríamos decir que tiene una sanidad mental y ya se está adaptando mejor a su vida, ¿ya? Entonces, eso, según Freud, se zanja o se termina el complejo de Edipo en las primeras etapas de mi vida, digamos 0 años hasta el primer año. Ahí nunca lo definió bien hasta cuándo era, porque esta, ojo, que es una teoría pseudocientífica, la califican por ahí, porque no, todos sus preceptos no están evaluados científicamente. Toda esta teoría es bien ideal, conceptual, y es muy difícil poderla verificar científicamente, ¿ya? Intento, pero nada definitorio. Entonces él dice que en los primeros años de vida esto queda plantado y ahí veremos cómo se las arregla la persona con sus complejos para poder tener salud mental, ¿ya? Ese trauma que se produce en ese primer año de vida, de alguna manera genera problemas, genera ansiedad en el ser humano, ¿ya? Y esa ansiedad uno la enfrenta a través de mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son los que están ahí al frente: regresión, represión, sublimación, proyección, formación de la reacción. Miren, esto no es tampoco como, esto es bueno que lo sepan, pero tampoco es como definitorio, ¿eh? Como les digo, una teoría pseudocientífica que a lo mejor le servirá a un psicoanalista que conoce esto y otras cosas más para hacer una psicoterapia, sí, puede ser, pero no es algo que esté como que haya que saberlo completamente. Entonces, ¿qué es la regresión? Es el regreso a una conducta característica de una etapa anterior con el objeto de recapturar la seguridad que recuerdan. Pasa que si yo voy creciendo y no encuentro placer en esas etapas posteriores, por ejemplo, de los 6, los 7 años, yo me devuelvo a una etapa anterior. Y en vez de ser independiente a los 6, 7 años, andar en bicicleta, hablar en las reuniones familiares, tener personalidad, como se dice,
yo ando en las faldas de mi mamá, soy inseguro y como que me quedo, hago una regresión a una etapa posterior. ¿Ya? Ese es un mecanismo de defensa, dice él. Así yo puedo seguir viviendo, porque si no, no podría seguir viviendo. Entonces me devuelvo a una etapa anterior. Un mecanismo de defensa. ¿Alguna duda con respecto a eso? Profe, yo tengo una duda, pero con lo de complejo de Edipo y Electra. ¿Ya? Según Freud, se genera en todas las personas. ¿Por qué se genera? ¿Qué pudiese ocasionar? Y la otra pregunta es si el complejo de Edipo, o sea, si existe otro complejo que no sea con el sexo opuesto. Ya. Bueno, la teoría de Freud plantea que es de todas las personas. Todo ser humano pasa por su complejo de Edipo y complejo de Electra. ¿Ya? ¿Y algún otro complejo definitorio en Freud? No, hace referencia a algún otro tipo de situación de ese tipo complejo que le hubiéramos llamar. Pero podrían haber algunos que se asimilen. Los vamos a ver con más detalle en las próximas clases, ¿ya? Como porque esto lo vamos a ver, le vamos a dar un doble clic a esto que yo les estoy diciendo para que les vaya quedando más claro, para que lo vayamos conociendo más. Pero tan importante como el complejo de Edipo y Electra, por lo menos en la teoría de Freud, no hay algo más adelante. ¿Ya? Eso. Bien, si no hay otra pregunta, pasamos entonces. Represión. El bloqueo que produce ansiedad se estimula y se experimenta a partir de la conciencia. El bloqueo que produce ansiedad se estimula y se experimenta a partir de la conciencia. Todos somos reprimidos según Freud. La teoría de Freud es como súper catastrófica y sexista. ¿Ya? Es una de las críticas que se le hace. Determinista, es decir, él dice, nacimos así y vamos a morir así. En otras, no lo dice así, pero con la fuerza que plantea estos conceptos, deja esa imagen. ¿Ya? Él dice que todos vamos a tener esa represión de alguna manera y la tenemos inserta y tenemos que saber adaptarnos, pero ya venimos con eso. Eso quiere decir que es determinista. ¿Ya? Entonces, claro, hay una ansiedad, ¿ya? Y que se experimenta a través de la conciencia y yo voy reprimiendo esas energías que también me ayudan a adaptarme, por eso es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Bien, después, sublimación. Es el encauzamiento de impulsos sexuales incómodos y agresivos en actividades sociales aceptables como el estudio, el trabajo, el pasatiempo, la pintura, todo tipo de actividades manuales. Según él, esta represión que tenemos interna, ¿ya? Y que está también relacionada con impulsos sexuales, ¿cierto? Con el ego, perdón, con el ello, etc. De alguna manera nosotros nos incomodan y la sacamos, nos defendimos de ella a través de la sublimación, ¿ya? Que es haciendo otras cosas, ¿ya? Manteniéndonos ocupados. Así estamos sublimando esos deseos internos que tenemos y que nos persiguen. Ideas de Freud. Proyección es lo otro, que es atribuir los pensamientos y sentimientos inaceptables de una persona a otra. Esto es como súper común y yo creo que ustedes se han dado cuenta. A veces lo que nosotros tenemos lo vemos en los demás y a veces culpamos a los demás de ser así, pero en el fondo es porque nosotros tenemos un lío con eso o un problema con eso. Hoy que eres envidiosa tú, ¿por qué haces esas cosas? Y a lo mejor yo soy el que tengo la envidia ahí en mi mente. ¿Ya? Eso es proyectar. Podríamos proyectar, no sé, muchas cosas que nos puedan estar ocurriendo. Otro ejemplo de proyección. Ya, si yo siento mucho amor o soy muy tierno, ando viendo la ternura en todos lados. En mi amigo, sí, ella es tierna, sí, me gusta porque esto, en el fondo estoy proyectando mi ser, ¿ya? Eso es proyección. Ya lo que es natural, que yo lo veo que lo hacemos los seres humanos como bastante,
pero ahí estoy proyectando. ¿Ya? Ok, y por último, formación de la reacción, que es reemplazo de un sentimiento que produce ansiedad con el opuesto. ¿Ya? Si me produce ansiedad, ¿qué puede ser? A ver, la felicidad, me planto en la rabia, que nada me gusta, ¿ya? No sé, o si me produce ansiedad los antisociales, yo soy muy social, ¿ya? Formación de la reacción. Me creo el opuesto y en ese opuesto me hago, y eso me ayuda como a adaptarme. Son mecanismos de defensa frente a una ansiedad biológica, frente a una ansiedad natural, primigenia, básica, eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Freud veía así las cosas, estamos hablando hace 100 años atrás. ¿Ok? No había psicología antes de Freud. Partamos de ahí. Si el gran avance de Freud fue que puso en el tapete que el ser humano tenía pensamientos, tenía motivaciones, tenía pulsiones. Y antes ni siquiera de eso se hablaba. El ser humano era casi como un empleado más, como un elemento más de la naturaleza. Entonces, una de las cosas positivas de Freud que nos ayudó como a mirar que estamos hechos de elementos y que tenemos una psicología, tenemos mente que de alguna manera nos predispone a actuar y a tener ciertas estructuras de personalidad y a desarrollarnos en el mundo de cierta manera. Si estoy hablando mucho, ustedes me dicen, ¿ya? Si tengo que sintetizar las ideas para que les quede más clara y puedan tomar apunte, díganme nomás. Estamos totalmente abiertos a irnos adaptando. Esa es la palabra, adaptación. ¿Sí? Una pregunta sobre la represión. ¿A qué se refiere con complejo de Edipo y Electra? No sé si lo dije. Ya, repitamos un poquito. Complejo de Edipo y complejo de Electra son estas necesidades que tienen los niños, y se nota más en los niños, de enamorarse del padre del sexo opuesto o cuidador del sexo opuesto. Si yo soy hombre, me enamoro de mi mamá. Mi mamá es todo para mí. Y rechazo a mi papá. La mujer, lo mismo al revés. ¿Ya? Entonces, eso, al ser como inconsciente, estar en los primeros años de vida, yo ni siquiera lo puedo decir, lo puedo hablar, me genera ansiedad. Y eso, para yo defenderme de esa ansiedad que me puede desorganizar completamente, podría hasta morir, según como lo veía Freud, yo lo reprimo. Y es como reprimirlo, es como dejarlo escondidito, ahí después lo veo. Y gracias a esa represión, yo sigo viviendo y sigo enamorado de mi mamá y odio a mi papá, pero después ya cuando tengo 4 años me doy cuenta que mi papá juega a la pelota y me empiezo a jugar a la pelota con él, y lo encuentro entretenido, después me saca a pasear y al final, como a los 10 años, ya estoy identificado con mi papá, ya como que lo quiero. ¿Ya? Entonces se dice ahí que yo ya resolví el complejo de Edipo, en el caso del hombre. ¿Ya? Y ya no necesito reprimirlo tanto, porque ya estoy adaptado. ¿Ya? Como el resumen. ¿Dudas? Gracias, profe. Ya, impeque. Ok. Continuamos entonces. Ahí hay una pregunta de la María Alarcón. ¿Te escuchamos, María? ¿Cómo estoy en los tiempos, Roxana? Son las 3:20, le quedan 25 minutos, profesor. Ya, ok. Vamos a ir un poquito más rápido entonces. Ok. Ahí estaba la pregunta en el chat. Dice, profe, quedé con dudas sobre la formación de la reacción. ¿Qué otro ejemplo puede ser aplicado? Profe, quedé con dudas sobre la formación de la reacción. Ya, devolvámonos un poquito a la formación de la reacción.
Es, es como lo último, o sea, si yo me produce ansiedad lo antisocial, ¿ya? Me produce ansiedad todo lo que es desmanes, todo lo que es anarquía, me produce una ansiedad como que no la puedo soportar, darme cuenta que en el mundo existe esa energía y que a lo mejor en algún momento gana, inconscientemente, eso, o sea, no es que yo lo vea conscientemente, sino que inconscientemente a mí me afecta mucho. Entonces, ¿qué hago yo? Hago lo contrario. Conscientemente adapto una forma social de ser. Y empiezo a trabajar con grupos de personas, empiezo a trabajar en estudiar carreras asociadas a la medicina, así como a la enfermería, a la psicología, ya, porque yo soy social, yo quiero ser bueno y todas esas cosas. Entonces, pero puede que sea porque tengo un miedo a ese tema, un miedo inconsciente, a esos temas anárquicos de qué es lo antisocial. ¿Ya? Pero eso a nivel inconsciente. No sé si se entiende ahora un poquito más. Ya, perfecto. Sí, dice. Ya, ahora sí avanzamos. Generalmente, cuando uno va escuchando estas cosas, las preguntas les van apareciendo después y no hay ningún problema en que las anoten y las miremos brevemente en la próxima clase, porque eso es lo mejor. No siempre surgen al tiro las preguntas, las inquietudes. Ok, miremos entonces a la teoría psicosocial de Erikson, ¿cierto? Ya. Bueno, 50 años después de Freud, Freud está en 1897, por ahí por 1950, Erikson dijo que no le satisfacía completamente la teoría de Freud por varias razones, y él propuso una nueva teoría, neofreudiana, como dice ahí, de cómo la interacción social contribuye a moldear la personalidad, ¿ya? Y surge lo psicosocial. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa psicosocial? ¿A qué se referirá ese término? Me imagino a qué se refiere en cómo influye y afecta a la sociedad en nuestras emociones, pensamientos y sentimientos. Perfecto, súper bien, por ahí dice la cosa. Ahí hay una idea. Y otra compañera más había hablado. Ay, sí, iba a decir que cómo afectaba la cultura justamente en la formación de uno mismo como persona. Totalmente, perfecta las dos respuestas. ¿Ya? Eso es, cómo influye lo grupal en lo individual. Cómo influye la sociedad, en las culturas, los demás, las familias, en mi identidad personal, en mis emociones, en mi pensamiento, en mis juicios. Siempre hay un efecto. ¿Ya? Entonces, Erikson se dio cuenta de eso y creó esta teoría con ese concepto. ¿Ya? Entonces, basándose en estudios de casos y observaciones de diversas culturas, ¿ya? Se distingue de Freud porque abarca el ciclo de la vida humana. O sea, es más amplio que Freud. Freud puso etapas, pero en los primeros años y de algo que no se veía. Y Erikson pone etapas también, pero a lo largo de más años, tampoco de toda la vida, de más años, y era más probable verlo, era más fácil verificarlo. ¿Ya? Entonces, él dice que en la medida en que los seres humanos vayan resolviendo las primeras etapas, hacia la segunda, la tercera, la cuarta, van avanzando en su desarrollo, en su madurez. Pero si no desarrollan alguna de esas etapas, también como que se quedan pegados. ¿Ya? Pueden quedar como en ese nivel y eso le va a traer repercusiones en su vida adulta. ¿Ya? Así él lo define. Entonces, ¿cuál es el primer desafío que tiene un niño
en su relación con el mundo, en este caso con su mamá, con su papá, con la abuelita, es la confianza básica versus la desconfianza. ¿Ya? Él está parado en la mitad. Si las cosas, si la interacción con el mundo lo pueden llevar hacia la confianza o a la desconfianza. ¿Ya? Por ejemplo, si al niño lo dejan ser, ¿ya? Confía la mamá en él, es probable que ese niño tenga una concepción de esperanza en el mundo. ¿Ya? De que él pueda hacer las cosas, de que en algún momento van a resultar. Pero si él no tiene la oportunidad de desarrollar sus habilidades porque la mamá le dice, oye, cuidado que te vas a caer, no, no comas eso, no esto, no lo otro, y lo andas trayendo solo en los brazos y no deja que gatee, no deja que se caiga, no deja que se pegue, ese niño se va a quedar con una concepción de esperanza bien reducida o bien chiquitita, no va a tener confianza en sí. ¿Ya? Entonces, Erikson lo que dice es eso, que se va a quedar un poco pegado en esa desesperanza en las cosas, ¿ya? Si no desarrolla bien eso, sus primeras etapas. No habla tanto del inconsciente Erikson, ¿ya? Aunque también tampoco lo deja de lado completamente, pero es más psicosocial, es decir, más del yo, más del presente, de la realidad. Ya. Ok, la segunda fase que debiera pasar ese niño es la fase de autonomía versus vergüenza, ¿ya? Y duda. El niño que lo dejan ser, que es libre, tiende a ser autónomo, ¿ya? Y tiene confianza en sí mismo, ¿ya? Y hace cosas. En cambio, el que no, le da vergüenza. Tiene dudas, no sabe, anda en las faldas de la mamá, no habla en público, no hace gracia, ¿ya? Como más callado, más quieto, y el problema es que la voluntad se ve afectada, ¿ya? Porque no tiene esa de salir al mundo, de ir a hacer cosas, no, porque le da vergüenza, no tiene autonomía, lo visten, ¿ya? Entonces, si un niño aprende a vestirse solo, es probable que después tenga voluntad de hacerse un jugo solo, y después tenga voluntad de meterse a karate solo, o solo pedirle permiso a la mamá, y después tenga voluntad de poner una empresa. ¿Para qué voy? Solo voy a estudiar, yo pongo una empresa, si yo soy autónomo, yo voy, ¿ya? Y hago la empresa. Y después tenga voluntad de hacer una organización con fines benéficos, ¿ya? Eso es voluntad, es ir, es hacerlo. Y eso se define entre autonomía y vergüenza, ¿ya? Después, iniciativa versus culpabilidad. Otra disyuntiva en que puede caer un ser humano. Sentirse culpable por todo y miedoso, o tener iniciativa e ir, ¿ya? Y ahí los propósitos de vida también influyen, ¿ya? Lo que yo quiero hacer, lo que quiero lograr. No voy a tener un propósito bien claro si es que siempre me han andado culpando por todo, o me culpaba mi mamá, o la culpa era algo común en mi familia. Tú tuviste la culpa, tú lo hiciste, pero ¿por qué hiciste esto? Siempre andaban buscando culpables, puede que ese niño crea que él es el culpable, ¿ya? Y después no tenga los propósitos suficientes en su vida. Perdón. ¿Ya? En fin, todas estas son cosas que van ocurriendo como en la infancia y que van determinando a ese niño. Después, industriosidad versus inferioridad, que tiene que ver con la competencia. Yo, en lo personal, mi papá nunca me dejó hacer una tarea en la casa. O si yo estaba mirando, él nomás lo hacía, ni siquiera me decía. Entonces yo nunca aprendí a hacer cosas en la casa. Y no es tema. Ahora sí. Ahora como que ya estoy tomando las llaves, pero después de 46 años. Pero es algo que ocurre y que a ustedes les ha ocurrido, si no esa, alguna de las otras, o todas, un poco de todas, ¿ya? Pero Erikson lo veía súper taxativamente.
él decía que uno se quedaba en uno de los estadios. Uno de los estadios era el más importante y ahí ese era tu problema de adaptación futura. ¿Ya? Pero yo, a la luz de la psicología como más moderna, yo podría decir que perfectamente de todas estas cosas, todos tenemos un poquito. Y es necesario irnos mirando a través de estos conceptos para conocernos más. ¿Ya? Pero el tema de la industriosidad versus la inferioridad es un tema que repercute en la competencia que yo tenga para ir al mundo e ir a hacer cosas. ¿Ya? A lo mejor yo debería tener una consultora, haber contratado 10 psicólogos trabajando conmigo, porque yo les digo, para mí nunca ha sido mucho el tema. ¿Ya? Yo prefiero trabajar como en organizaciones ya hechas y desde ahí ayudarlos a desarrollarse como equipo. Pero a lo mejor podría haber sido de una manera distinta. Entonces ya, otra disyuntiva que tenemos los seres humanos, identidad versus confusión de identidad. Definir bien quién soy, qué necesito, qué espero, qué quiero, cuál es mi identidad en el mundo. Si yo estoy bien claro en eso, debiera ser fiel a distintas cosas. A mi propósito, a mis responsabilidades, a mi pareja, a mis amigos, como de una línea. Yo soy así. En cambio, si ando medio perdido y no sé bien quién soy, para dónde voy, medio veleta, claro, ahí los problemas son de fidelidad. Intimidad versus aislamiento, ¿ya? Y tiene repercusiones en el amor, en la capacidad de amar que yo pueda tener. Claro, yo podría aislarme y no tener ahí intimidad. Como que no existe la intimidad en mí. Como que me aíslo nomás y no estoy en contacto con lo íntimo mío, con mi sentir. Pero yo sí puedo estar en contacto con mi sentir y desarrollar esa intimidad. Yo encuentro que las mujeres tienen mucho más desarrollado ese aspecto, ¿ya? Aunque todos lo desarrollamos, hombres y mujeres, esto es humano, no tiene que ver con género, ¿ya? Pero tienen esa facilidad que me encanta, que es el cuidarse, el echarse crema, el mirar distintos aspectos que creo que cuidan, son sanos para ellas, para sus vidas. ¿Ya? Hay una pregunta, hay una manito levantada por ahí. Ya, ok. ¿Se escucha? Fuerte y claro, Anibel. Genial. Es que yo tenía una consulta sobre cuál era la identidad versus confusión de identidad, que como anteriormente hemos visto que los padres influyen mucho en nosotros en las primeras etapas. ¿Cómo podría un padre influir en la identidad o en la confusión de identidad en su hijo? ¿O no influiría un padre? Claro que influye, muchísimo, sobre todo el papá o la mamá, ya los que están más cerca. Claro, porque no los dejan decidir, no les preguntan qué ropa quieren ponerse, no les preguntan qué deporte quieren hacer. Entonces, el niño nace como sin brazos, como que el papá decide por él, entonces no genera una identidad. ¿Ya? Eso es súper común encontrarlo. ¿Qué otro ejemplo más? Bueno, no es que genere cero de identidad, si algo de identidad todos tenemos, pero no es una identidad sana que le permita diferenciarse del resto, decir, este soy yo soy la oferta, porque yo sé qué es lo que a mí me sirve, yo decido por mí. Hay papás que son súper castradores, que no nos dejan elegir, nos quieren, y a veces lo hacen porque quieren lo mejor para nosotros, ¿eh? Pero su ego es tan grande que no saben que la vida del hijo es independiente, es otro ser, no es él. Y a ese otro ser hay que darle el espacio para que se desarrolle, para que busque su norte, porque no es igual a mí. Pero hay papás que les cuesta reconocer eso. Yo, gracias a Dios en eso, no tengo problema. No, mi hija, son re poquitas las cosas que yo le restrinjo. Y me ha dado resultado porque tiene como súper buena identidad y responsabilidad. ¿Ya? Hace las cosas a su modo y cuando no le parece algo lo conversa conmigo y vamos súper bien, encuentro yo por ese camino. ¿Ya?
Ya, profe, muchas gracias. Ok, dale, gracias. Ya, avanzando, que quedan 23 minutos, deben quedar como 10 o 5. Creatividad versus estancamiento, ya. Creatividad versus estancamiento, ya. Imagínense, ¿cierto? Voy al mundo a hacer cosas, a proponer, a idear, o bien me quedo sentado en la casa sin hacer nada. Eso ya es más grande, ¿eh? 13, 14 años. Debiéramos ocupar, aquí en Chile no, el colegio no estimula la creatividad, estimula el estancarse, el escuchar información sin darle muchas vueltas y solo repetir de memoria, ¿ya? Por eso que para mí eso no es importante, el repetir de memoria no es importante. Pero sí es importante el crear, el proponer, el pensar, ¿ya? Entonces, eso tiene repercusiones con el cuidado. Y la integridad versus la desesperación con la sabiduría. Ya más grande, 18 años, si todo me desespera, si todo me da miedo, si no he pasado bien por las otras etapas, voy a estar medio desesperado, ¿ya? No voy a ser tan íntegro. Y si soy íntegro, voy a tener sabiduría, voy a tener seguridad, voy a saber esperar, voy a reconciliarme con las cosas que me ocurran, me voy a dar cuenta que no todo es permanente, que las cosas cambian, que las cosas no siempre van a ser malas, que en algún momento van a ser buenas, y que no siempre van a ser buenas, que en un momento van a ser malas, y ahí voy surfeando con integridad, y eso me da sabiduría. Sería el desarrollo ideal según Erikson y su teoría psicosocial. Ahora sí pasamos a la otra. Etapas cognitivas. Esto es otra cosa. Aquí estamos dando un breve paseo por las teorías psicológicas, primeras, pero cada una se arma con cosas muy diferentes. A lo mejor a la de psicoanálisis es casi puro mirar a los pacientes y darse una tarea de crear conceptos irrefutables que me permiten entender mejor lo que yo hago con los pacientes. Eso fue el psicoanálisis. Erikson fue darse cuenta que no solo repercute en el desarrollo humano algunos temas inconscientes, sino que también las otras personas. Y por eso creó la teoría psicosocial, ¿ya? Que hace que yo pase o no pase por la etapa y sea una u otra persona en función de cómo fueron conmigo, ¿ya? Y Piaget saca harina de otro costal en psicología y se mete a indagar en las etapas cognitivas del desarrollo. A él lo que le interesa es saber cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano desarrolla su cognición, su pensamiento lógico, el razonamiento. Eso le interesa a él. Y él hizo su estudio mirando a sus hijos, ¿ya? Él tuvo muchos hijos y observaba cómo aprendían y les iba haciendo pruebas, ¿ya? Aquí estamos hablando ya de 1940, puede ser, ¿ya? Más o menos la misma etapa de ¿cómo se llama? De Erikson, ¿ya? Pero él se centra más que en el desarrollo humano, en el desarrollo cognitivo, ¿ya? Y es uno de los precursores de la educación abierta, ¿ya? Aulas centradas en los niños, ¿ya? Que ayudaba bastante. Hay muchas cosas que son muy ciertas de aquí. Él lo que observó es así, en casi todos los niños, ¿ya? Por lo tanto, sirven para irlos guiando en el aprendizaje. La parvularia, educación diferencial, todo el mundo de la educación estudia Piaget porque saben que los niños tienen esas etapas cuando chicos, ¿ya? Ok, vamos a la otra. Y Piaget identifica 4 etapas principalmente en el desarrollo cognitivo. La 1, la 2, la 3 y la 4. No, la etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la operacional concreta y la operacional formal, ¿ya?
La primera, la sensorio-motriz, va de los 0 a los 2 años, y lo que va desarrollando el niño es a coordinar ojo-mano, ojo-pie, movimientos del cuerpo, y en lo cognoscitivo podríamos decir que desarrolla la permanencia de objetos. ¿Ya? Un niño en sus primeros estadios, si uno le muestra la trayectoria de algo, ¿cierto? Que va avanzando aquí como le muestro yo en la pantalla, pero si le pongo un papel aquí adelante, aquí, el niño sigue mirando esta parte, porque cree que el objeto se quedó ahí. ¿Ya? Hace esto. ¿No? Y nos sigue mirando acá. En cambio, llega a cierta edad en que el niño ve que se esconde ahí el dedo, pero con su ojo va buscando porque sabe que va a aparecer en el otro lado. Lo sigue. ¿Ya? Ese es un ejemplo de permanencia de objetos. Y podrían haber otros más. Pero él cree que los objetos están donde se ven. ¿Ya? Son súper concretos. Eso es. Están donde se ven. Etapa preoperacional. Eso sería como los niños que se quieren esconder y hacen así, como que se tapan los ojos. Y ellos sienten que ya se están escondiendo. Claro, correcto, así, así. Y a veces, bueno, eso tiene que ver más con el egocentrismo, podría ser, pero también tiene eso. Y hay algunos que se esconden y esconden solamente su cabeza y el resto del cuerpo lo tienen a la vista. ¿Ya? Pero claro, es por varias cosas que están ahí involucradas, pero uno de ellos es ese, ¿ya? La permanencia de objetos. Ya, gracias por ese ejemplo. Está bueno, lo hacen los niños. Y en lo operacional está el desarrollo del pensamiento simbólico, ya empiezan a ocupar símbolos en su cabeza, y lo más marcado es la irreversibilidad, la centración y el egocentrismo. ¿Ya? Todo es ellos. ¿Ya? Ellos, y la irreversibilidad quiere decir que uno les explica que el autito se arma poniendo esto aquí, esto acá y esto acá, ellos no pueden devolverse para volverlo a armar. Como que no pueden repetir la misma operación. ¿Ya? Se desarma y se desarma nomás. Pero después llega un momento en que si uno les desarma el naipe, les desarma ¿cómo se llama? El rompecabezas, ellos lo usan, lo arman y les queda listo. ¿Ya? Entonces ahí tienen ya como asumido la reversibilidad. ¿Ya? Pero en sí el niño no tiene irreversibilidad en sus primeras etapas, en los primeros años, 2, 3, 4. Ahí dice de 2 a 7 porque hay niños más atrasados que pueden estar a los 5 años y todavía no captan estos conceptos. O siguen metidos en el egocentrismo, siguen metidos en la centración, pero eso no quiere decir que vayan a ser deficientes mentales después. Hay una mayor probabilidad, pero hay que decir que el desarrollo humano es plástico y el desarrollo de la inteligencia es plástico. Yo puedo estar súper atrasado un tiempo, pero resulta que pasó 2 años y me puse al día con todo. Y después puedo pasar adelante al resto. No todos los niños van al mismo ritmo. Es súper diverso. Por eso que las escuelas están cuestionadas por muchos psicólogos, sociólogos, porque tratan de meternos a todos en el mismo saco. Y la verdad es que somos todos diferentes. Aprendemos de manera distinta, nos desarrollamos en ritmos distintos, algunos van más rápido, otros más lentos, otros van primero. Es como una carrera esta de los Juegos Olímpicos. Algunos parten primero, súper bien, pero en la mitad de la carrera se empiezan a quedar. Y los que venían al último, en la mitad de la carrera ya empiezan a tomar la punta. Y así. Lo mismo pasa en el desarrollo humano. Entonces, cuando decía el Ministerio de Educación, es que los niños están perdiendo horas sagradas de educación y no lo van a recuperar, y es un daño, y tienen que volver y hay que hacer esto. ¿De dónde sacan eso? Si la teoría dice que no es así. No es así. Todo esto es plástico, es maleable. ¿Ya? Cualquier daño neurológico que pueda tener un niño es más fácil que lo recupere que si lo tiene un adulto, porque su cerebro es plástico, está cambiando.
generando conexiones. ¿Ya? Ya. Y la centración es como enfocarse en una sola cosa y no en más. Como que les llama la atención el puro celular, y juegan con el celular, y si no les pasa, después les pasa el mouse, ahí empiezan a tomar el mouse y lo miran, siempre centrado en una pura cosa, como que no tienen la visión 360, de saber que puedo tomar una taza, que después me voy aquí, allá, no. Eso es como la centración. Y el egocentrismo es que solo es ellos. Aquí en esta edad es súper fácil que ellos digan no. Todo es no. Mijito, ¿quiere ir con la abuelita? No. ¿Vamos a jugar? No, no quiero. Mi mamá. ¿Ya? No existen los demás. Existen solo ellos. Y a los niños eso les puede durar bastante, hasta los 4 o 5 años, que no quieren compartir los juguetes. ¿Ya? Es normal que también eso ocurra, es parte del desarrollo. Puede que a los 6 años ya empiecen a compartir juguetes, entonces retarlos por eso no tiene sentido. Al contrario, más se ponen a la defensiva. Es mejor amorosamente acercarse, jugar con él, y ahí a lo mejor ir insertando algún otro niñito, pasarle el juguete y él no se da ni cuenta y va a ocurrir y va a terminar avanzando. Pero no es algo que los podamos retar. Ok, pasamos, porque esto lo vamos a ver todo en detalle después con las clases, ¿ya? Y es una parte nomás porque en esto de lo que tenemos que hacer, vamos a mirar otros aspectos de la psicología más moderna. ¿Ya? Bueno, Lawrence Kohlberg, que lo vamos a pasar rápido también, es el creador de la teoría del desarrollo moral, un psicólogo estadounidense de 1927, ya su teoría por ahí por el 70, se dedicó a indagar los problemas de razonamiento, pero de tipo moral, ¿ya? Y hay toda una teoría ahí de niveles de razonamiento moral que de alguna manera van hablando del desarrollo. En la medida en que uno madura, tiene cierto nivel de desarrollo moral. Para Kohlberg, el máximo estadio viene siendo como admitir que las reglas son reglas creadas por alguien y no tienen por qué aplicarse siempre a mí. ¿Ya? Esto fue algo que a mí me costó, ¿eh? Porque yo por lo menos hasta los 25, 30 años, la regla es la regla. Y si hay un estado hay que cumplirla, y si tienen que ir a la cárcel, van a la cárcel, y todo esto que así, así, así. Bueno, después con el tiempo como que lo vi de otra manera, y la regla ya en realidad puede cambiar, porque alguien puso la regla. Entonces, ese razonamiento moral es como de las últimas etapas de Kohlberg, y que después las vamos a ver con más detalle, pero también hace una distinción de etapas que la vamos a mirar después, ¿ya? Esa la pasamos. La teoría del apego de John Bowlby, no sé si aquí me quiere ayudar un poquito ¿cómo se llama? La Roxana, o quieres hablar de esto un poco, Roxana, brevemente. Sí, gracias, Marcial. Bueno, esto es muy interesante, lo van a volver a tocar en profundidad cuando estén con el niño. Él fue un tremendo visionario. Nosotros conversábamos cuando preparábamos la clase con el profesor Marcial que dio las bases para que otros psicólogos siguieran investigando, y ellos lo que hicieron en ese tiempo fue investigación con personas, ¿ya? Que bueno, gracias a que ellos hicieron investigación con personas, nosotros, bueno, nos enteramos de los distintos ciertos tipos de apego. Hoy día están muy, muy masificados en el mundo. Bueno, al menos aquí una política pública que es Chile Crece Contigo, se basa mucho en los estudios de John Bowlby, ¿ya? Y como les digo, ellos psicólogos hicieron investigaciones con personas, con madres y con niños, que hoy día estarían absolutamente prohibidas, por supuesto, pero bueno, gracias a eso vimos que al darle toda la incondicionalidad del cuidado de satisfacción inmediata de necesidades a los niños, yo paradójicamente voy a tener un niño seguro y que busca, como decía el profesor Marcial,
autónomo, autónomo y busquilla, creativo, que busca, ¿ya? Esto, no sé si ustedes han escuchado que algunos pediatras en Alemania y en España insistían, por ejemplo, que en la noche lo dejaban durmiendo al niño y que llorara, 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 llorara y que se durmiera llorando, porque tenía que dormir en su cama y tenía que separarse de los padres. Bueno, estas son las investigaciones que demostraron que no, que los niños requieren de un cuidador o cuidadora. Este puede ser cualquiera, cualquier persona, el vecino, no, bueno, eso es extremo, la tía, la abuela, el abuelo, el primo, no sé, un adulto significativo. También pueden haber relevos, ya, de cuidador, pero el cuidador en la primera infancia debe ser incondicional en la satisfacción de las necesidades básicas. No puede ser que hay que mudarlo, no, porque es por horario, no. De ahí viene también la lactancia materna, ¿cierto?, a libre demanda. Es muy interesante, ustedes van a profundizar con estos aprendizajes, pero eso es básicamente lo que queremos compartirlo. Esta interacción, madre, cuidador e hijo. Bueno, ustedes saben que todas estas teorías son con perspectiva de género, entonces en aquel tiempo se nombraba a la madre nomás, pero hoy día tenemos que ampliar nosotros nuestra mirada y entender que puede ser cualquier cuidador. ¿Ya? Y todas las reacciones de los padres son, o de los cuidadores, son directamente, ¿cierto?, influyen en las reacciones de los hijos. Hay unos videos que también ustedes pueden buscar. Bueno, me aprovecho y continúo con... Bueno, siga nomás, Roxana. Sí, continúo con la tarea. Ya vamos súper bien, nos quedan 10 minutos y quiero mostrarles la tarea y el cronograma en este tiempo, en este momento. La tarea para la semana que viene es una aula invertida, ¿ya? Bueno, antes de que vamos a la tarea, vamos a decir unas palabras de Hildegard Peplau que dice: la enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de maduración que apunta a promover la personalidad, el movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, productiva, personal y comunitaria. Eso, ¿hay alguna bibliografía? Voy a dejar de compartir para ponernos más en contacto. Si quieren hacerle alguna pregunta de la clase al profesor, sería el momento, porque ahora viene el último tiempo que habíamos programado, donde les voy a mostrar el cronograma y la tarea para la semana que viene. Ahí levantó la mano. Yo tengo una consulta. La consulta es, bueno, no sé si usted o la profesora, no sé cuál de los dos me puede responder, que cuándo vieron que estaba relacionado con la enfermería o cómo esto se fue ligando a la enfermería también. Buenísima pregunta. ¿Quién responde, Roxana? Sí, oye, es tan buena la pregunta, Niley, que viene como desafío cognitivo para que lo resolvamos juntos. Te adelantaste a la tarea que viene. De verdad que te adelantaste a la tarea. La tarea es esa. Vamos a hacer una aula invertida, ¿ya? Donde nos vamos a tener que, en esta oportunidad, les digo con mucho cariño, separarnos en 5 grupos, porque son 5 teoristas, ¿ya? Yo sé que ya tenemos claro lo que es trabajo en equipo y trabajo en grupo. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿ya? Y nos vamos a tener que separar de 9. Yo tengo la lista ahí, son 45 estudiantes en este minuto que están matriculados en primero. Y para esta oportunidad, la aula invertida va a tener que hacer de 9, ¿ya? Grupos de 9. ¿Está silenciada, Niley? No te escucho. Se nos fue, Niley. Se nos fue, Niley.
Bueno, pero vamos a dejar en suspenso la respuesta, ¿ya? Para que hagamos la tarea y después conversamos de eso. Sí, es que de verdad que se adelantó, es una visionaria la Anilei. Bueno, el último momento, como les decía, es mostrar el cronograma y la tarea que viene. Ya voy a compartir aquí nuestra tarea. Nuestra tarea, aquí. Bueno, esta metodología se llama aula invertida, ustedes ya la conocen, ¿cierto? La idea es profundizar, ¿cierto?, las teorías que muy bien introdujo nuestro profesor ahí, psicólogo, de las teorías del desarrollo evolutivo. Y miren la pregunta, la misma pregunta que hizo Anilei. De eso se trata. ¿Cómo este saber nos ayudaría en lo concerniente a los cuidados de enfermería? O sea, el desafío cognitivo es para todos y todas, ¿ya? La metodología es aula invertida, el trabajo se desarrolló de manera autónoma grupal, todos los grupos deben presentar, y esta es la actividad. Mire, ustedes van a hacer una breve presentación del teorista, que ya lo introdujo el profesor, ¿cierto? No sé, algo que les llame la atención, muy corto. Van a elaborar la presentación de la teoría asignada a cada grupo, presenta la teoría. Esta teoría consiste en, y esto es lo que mayormente van a desarrollar, ¿cierto? Cómo este saber nos ayudaría en lo concerniente a los cuidados de enfermería, ¿ya? La pregunta que también ahí vislumbró Anilei. Van a distribuirse los 5 teoristas, esto es nada más que, porque son 5 teoristas, ¿cierto? No podemos dejar ninguno afuera, tienen que trabajar con Jean Piaget, Erikson, Kohlberg, Freud y John Bowlby. Yo les voy a subir un libro, el Papalia lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Aquí hay algunas orientaciones para cada teorista, cosa que no se les vaya a ir alguna de esas orientaciones. Deben máximo 10 diapositivas, máximo pueden presentar 2 personas, y la idea es que se acoten a 15 minutos y 5 minutos de preguntas, ¿ya? Yo les voy a subir la rúbrica, parece que ya la tengo en el aula, la rúbrica de presentación oral, con la que se va a evaluar, es sumativo y tiene el 10%, ¿ya? Esto, la actividad es esto, ¿ya? Esto principalmente. Está en el aula ya esta tarea. Anilei, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Te habías ido? Sí, te habíamos perdido. Sí. Oye, viste, mira, tu pregunta visionaria la tenemos para resolverlo juntos en la clase que viene. ¿Ya? Porque, Genial. sí. Bueno, y además vamos a ir por cada etapa del ciclo vital, porque de verdad que estos temas son muy interesantes y son muy amplios. Si nosotros podríamos estar una carrera en esto con los teoristas. Entonces, de verdad que tenemos que ir agotando. Tengo aquí voy ahora con la lista. Recuerden que tienen que ir pensando con un delegado del curso, ¿no? O delegada, ¿ya? Como les decía, solo en esta oportunidad, quedan 4 talleres más, eso van a ser con los grupos GAP, pero en esta oportunidad es un trabajo puntual, ¿ya? La idea es que vamos del 1 al 9. No sé, ahora si ustedes quieren otra cosa, pero se organizan rápidamente y funcional, bien. Pero necesitamos 5 grupos para esta oportunidad, ¿ya? 5 grupos de trabajo. Entonces, el primer grupo sería del 1 al 9, incluyendo el número 9, ¿cierto? Incluyendo sería hasta María Gabriela Bozo. El segundo grupo sería hasta María Fernanda González. El tercer grupo sería hasta Millaray Olmedo. El cuarto grupo hasta Álvaro Riveros.
y el quinto grupo hasta Nayaret Zúñiga. Si proponen otra cosa y resolvemos de otra forma, nosotros ustedes saben que somos flexibles, abiertos, democráticos. No nos queda otra en esta... Ustedes saben que tenemos esta disposición, pero eso es una propuesta porque tenemos que hacer... Tenemos 5 teoristas. No podemos ignorar a ningún teorista. Así es que, bueno, mientras piensan en el delegado, voy a compartir el cronograma. También está en el aula el cronograma. Bueno, hoy día hicimos la introducción de la cátedra, ¿cierto? El profesor presentó las bases teóricas, instalamos el taller, ustedes exponen el jueves que viene, y luego viene el profesor, ¿cierto? Profundizando la primera etapa del ciclo vital, la segunda y la tercera, ¿ya? Cada vez la clase va a estar grabada y va a estar subida al aula. Y luego tenemos una prueba, que es el día jueves 30, ¿ya? Una prueba corta, online, ¿cierto? Como las hemos hecho anteriormente. Luego vengo yo con la clase de adolescencia, ¿ya? Y luego con la clase de... acá viene la instalación del taller. Aquí yo instalo el taller el 7 de octubre, y aquí es una actividad bien simpática, donde ustedes van a investigar acerca del desarrollo evolutivo. Aquí hay 4 grupos, ¿ya? Los primeros años, preescolar, escolar y adolescencia. Los detalles del taller se los vamos a dar cada vez porque no viene el caso que ahora nos explayemos en la instalación del taller. Ya siempre una semana antes se va a instalar el taller que viene. El jueves 21 sigo con adulto, joven y medio, ¿ya? El jueves 28, adultez mayor. En esa oportunidad vamos a ver el agente topo, que se va, por supuesto, se avisa la semana antes. Hay que ver el agente topo para poder comentarlo. La idea ahí que sea, que lo vean, pues, para que sea bien interesante la dinámica de análisis a la luz, ¿cierto?, del desarrollo evolutivo. Sería bueno preguntar quién la ha visto. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha visto? Yo la vi. ¿Agente topo? Sí, yo la vi. Ya, 1. Yo también la vi. 2. Ya. 3. Ya. Está bien. Luego tenemos nuestra hermosa semana de pausa merecida, que la vamos a utilizar, ¿cierto? Y de ahí, el jueves 11, viene la clase de teoría de sistemas con el profesor Marcial. Se instala el taller 4. Ya hay 2 semanas para preparar el taller 4. Luego viene la prueba de adolescencia, adulto joven, medio y mayor. Y el 25, clase taller de relación interpersonal. El jueves 2, clase taller de estrategias de autocuidado. Y revisamos las evaluaciones. Miren qué rápido pasó el semestre. Anilei, hable más, pregunte nomás. Profe, que sabe que nosotros no sabemos con quién nos tocó, porque no sabemos qué número es cada compañero. Queríamos saber si usted podría subir la lista al aula para ver con quién nos tocó. Por supuesto, la subo. Ya, profe. De verdad que necesito que exista una delegado, porque ustedes saben que, no sé, yo siento que el desarrollo evolutivo fue como súper expedito. Con Oriana, la red celebramos en el primer semestre ahí, que nos colaboró maravillosamente, y necesitamos, esa sería nuestra última tarea hoy. Yo me comprometo a subir, por supuesto, la lista, a subir el papalia, que se los debo, que tengo que subirlo, y a contarles con el delegado las bibliografías específicas, porque por ejemplo con John Bowlby en el programa hay un libro especial que les va a servir, ¿ya? Y los otros libros que están, hay 2 bibliografías que son
importante que las revisen. Ustedes saben que el acuerdo es que tengamos 2 bibliografías que tienen que revisar y esas están en el programa, que está en el aula, y una de ellas está digital en la biblioteca de la universidad y tiene 3 copias, ¿ya? Por eso es que yo el Papalia se lo subo al aula para que lo puedan ocupar, y lo de John Bowlby está en la linkografía, está ahí también, entonces eso quiero para precisar los detalles con cada grupo. Lo que ustedes trabajen, aparte de tener una evaluación de un 10%, yo después lo subo al aula y también sacamos preguntas para las pruebas del material que ustedes preparen. Entonces, es un aprendizaje activo, es un desafío cognitivo que lo vamos a utilizar y va a ser, espero que sea entretenido, dinámico y que nos sirva. Que nos sirva, no que no sirva. Así que eso, vos, son las 16:06. Ahora de ustedes depende que sigamos conectados, tienen que decirme el delegado o delegada. Tenemos problemas técnicos porque nadie se quiere postular todavía. Así que... Dominique, ¿y puede ser hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Qué cosa, profe? ¿Que si yo puedo hacer? No, te digo, Dominique, que puede ser La decisión. hasta mañana, que me digan. Sí, supongo que sí. ¿Usted Lani dice que sí. Bueno, me dicen mañana, ¿ya? Mañana viernes a las 12:01, ¿ya? Adriana se ríe. No, está bien que tienen que ir variando por asignatura, tienen que vivir la experiencia, porque tienes tiempos, hay demandas, así es que bueno. Ok, Dani dice, ya. Bueno, me despido, fue un agrado, y le dejo la palabra ahí al profesor Marcial para que se despida y nos vemos este otro jueves a las 14:30. Perfecto, muchas gracias. Yo también me voy despidiendo de ustedes. Un gusto conocerlos en nuestra primera clase. Ya vamos a ir interactuando cada vez más. No quiero dejar pasar, bueno, que Anilei El profe se quedó en silencio hasta Anilei. Ahí no lo perdimos. Menos mal que no quedó con los ojos cerrados. Quedó pero muy bien. Que ella se la delega, ya, así que qué bueno por esa iniciativa. Mira, ahora estoy de vuelta, no sé si me escuchan. Sí. Ahora. Sí. No, pero te volvimos a perder. ¿Sí? Sí. Te perdimos otra vez. Ya. ¿Está silenciado? Ahora me escuchan, ya, brevemente. Ahora sí. Bueno, ok, bueno, agradecerle, ¿cierto?, la participación, las preguntas, estuvo entretenido, me gustó esta experiencia ahí con ustedes, alumnos de enfermería. Gracias a Anilei por proponerse ahí como delegada. Quedaba una pregunta pendiente ahí en el chat que decía si se refería a crianza respetuosa. Yo creo que sí, Francisca Pérez, todo el rato, el apego tiene que ver, y la relación entre dos personas siempre en respeto. Ya vamos a analizar lo que es la palabra respeto, y totalmente está en línea, así que para responderte esa pregunta. Encantado de estar con ustedes, en las próximas vamos a ir interactuando, conociéndonos más. Yo espero ahí que Kevin, que Loreto, que Benjamín abran sus cámaras, participemos, preguntemos y vayamos co-construyendo esto, porque es lo que les va a dejar más resultados.
no se espera que ustedes sepan todo, no se espera que sean brillantes. Aquí nadie es brillante, la inteligencia está muy bien repartida en todos los seres humanos. Casi todos tenemos la misma inteligencia. Ya no es eso, son otras variables de personalidad, etc. Entonces, vayamos desarrollando eso de a poco, porque cuando estén trabajando, para ustedes va a ser importante que lo hagan. ¿Ya? Que estén abiertos, que estén escuchando, que estén con seguridad con ese paciente. Así que este es el espacio, yo quiero que lo hagamos así, en forma integral. Así es que, bien, nos vemos en las próximas clases. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vamos todos a la 1, a las 2 y a las 3. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, profes. Cuídense. Chao, profe. Chao, gracias. Chao. Cuídense. Descansen. Buenas Profe, tardes. gracias. Chao, Catalina. Ahí está.